Vamos a Mateo en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, desde el verso 13. 16, verso 13. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Mateo 16, 13. Dice la palabra de Dios así, voy a leer desde la segunda parte del verso 13. Jesús hablando, dice la Biblia, le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice? ¿Las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús está hablando con sus discípulos, y en esta conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, le hace dos preguntas. La primera le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comienzan a responder de acuerdo a lo que ellos habían escuchado, de acuerdo a lo que decían quién era Jesús. Por lo tanto, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Jeremías, unos dicen que tú eres uno de los profetas. Pero la realidad es que aunque todo el mundo pueda tener una opinión, existe una sola verdad. Y recuerda que en un mundo de tantas opiniones siempre solo va a existir una verdad. Y es por eso que Jesús voltea a sus discípulos y le dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Porque al servir a Jesús, al seguir a Jesús, es importante que cada uno de aquellos que hemos decidido ser discípulos de Jesús tengamos en claro quién es Jesús. No es quién dicen ellos quién es Jesús, quién dijo aquella iglesia quién es Jesús, es que mis padres que tienen tantos años en el evangelio dicen que Jesús es así. No, Jesús dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces de todos los discípulos que están ahí, Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y algo muy interesante, porque después de esa declaración, Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de allí sigue diciendo Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las promesas que tenemos de parte de Jesús es quién la iglesia será en este momento. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? ¿Qué es la roca? Es lo que Pedro acaba de mencionar y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante esto? Es importante, iglesia, porque si la iglesia no sabe quién es Cristo, si la iglesia no ha entendido la verdad de Jesucristo, entonces la iglesia pierde su identidad. Y es entonces allí donde la iglesia comienza a ser nada más y nada menos que una reunión social. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en cuántos seguidores tenemos en las redes. Estamos enfocados en cuántas luces tenemos. Nada de eso es malo. A lo que voy es que no podemos perder la esencia del mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es precisamente una iglesia que predica ese mensaje. Es esa iglesia que prevalecerá. Es esa iglesia que el infierno no va a poder destruir. Por eso es importante que no perdamos el enfoque. Iglesia, escúchame bien. Yo te quiero decir una cosa. No importa lo que las otras religiones digan que es Jesús. No importa lo que los predicadores en YouTube digan, en TikTok. Y hermanos, que yo escuché que esta persona dijo que Jesús esto, que Jesús fue a la India, que Jesús en realidad nunca resucitó, que fue un invento. Tú tienes que tener en claro y tienes que saber y tienes que tomar esta verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y cuando tú entiendas eso, aunque vengan los ataques de Satanás, aunque venga el ataque que venga contra la iglesia siempre va a salir victoriosa. Por lo tanto, dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante que
que nosotros entendamos que como iglesia de Jesús, nosotros, la Biblia no nos dice que no seremos atacados. La Biblia nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Por lo tanto, no importa, vuelvo y repito, que no importa lo que venga, tenemos la victoria asegurada. Amén. Pero es precisamente ese tipo de iglesia la que Jesús dejó establecida. Cuando vamos a Hechos en el capítulo 2, dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo. ¿Se recuerda? ¿Lo ha leído? Descendió el Espíritu Santo, y cuando descendió el Espíritu Santo, dice que se aparecieron lenguas como de fuego asentadas sobre cada persona, sobre aquellos 120, y esos 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Una de las cosas que debemos entender es que Jesús, cuando habla sobre su iglesia y hace mención de esta característica, que es una iglesia de poder, que es una iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán, tengamos en claro que no existía una iglesia, existían los discípulos. Por lo tanto, ¿cuándo es que la iglesia nace? La iglesia nació el día que el Espíritu Santo descendió y se derramó sobre ellos. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque esta es la segunda verdad. Primero, entender que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, entender que la iglesia nació el día que el Espíritu Santo descendió. Por lo tanto, la iglesia debe ser regida, debe ser dirigida, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo, cuando tú permites que el Espíritu Santo dirija tu vida, dirija los cultos, es cuando el Espíritu Santo toma la libertad completa, y es cuando la iglesia comienza a crecer, es cuando la iglesia comienza a ser empoderada. Y lo que te quiero recordar es lo siguiente: hay una característica muy importante. Cuando yo leo Mateo 16, yo me doy cuenta que la iglesia de Jesús no es una iglesia débil, no es una iglesia que está en necesidad, no es una iglesia que está buscando quién me da cosas gratis, quién es que me puede ayudar acá y quién puede hacer algo por mí. No, es una iglesia que dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Por lo tanto, si tomamos esto en cuenta y tomamos en cuenta que la iglesia nació en el momento que el Espíritu Santo descendió, por lo tanto, la iglesia de Jesucristo es una iglesia llena de poder, es una iglesia que aunque enfrente necesidad, sabe que la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es una iglesia que aunque pueda ser un poco sacudida, no será removida. Es una iglesia que mantiene en pie, es una iglesia de fuerza, es una iglesia, vuelvo y reitero, de poder. Por lo tanto, yo te hago la pregunta: ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Ahora la pregunta quiero hacértela más directa, así como Jesús con los discípulos. ¿Tú eres una persona llena de poder? ¿Eres una persona que ha entendido el mensaje de Jesucristo? ¿Eres una persona que aunque venga la necesidad, tú corres a la presencia de Dios y dices: Señor, tu palabra dice que tú me vas a suplir todo de acuerdo a tus riquezas en gloria? Porque cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de las personas que formamos la iglesia de Jesús. Porque es muy fácil decirlo, es decir, yo tengo victoria, yo camino en victoria, vamos para adelante, pastor. Pero ¿qué tal cuando se llega el fin del mes y no hay suficiente dinero en el banco? ¿Qué tal cuando se presenta una oportunidad y el pastor dice: vamos a hacer este programa, vamos a comenzar a donar, vamos a dar para misiones, vamos a tomar este viaje misionero? ¿Sabe qué es lo que hace? Lo primero que hace el cristiano común. El cristiano común dice: permítame, pastor, vamos a ver aquí la cuenta, cuánto es que tenemos acá. No, pastor, hoy no podemos dar mucho porque en realidad no hay suficiente en la cuenta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Una iglesia llena del poder de Jesucristo, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, es una iglesia que entiende que cuando se presenta la oportunidad, Dios también va a suplir para llevar a cabo eso. Se lo voy a explicar. Yo le he enseñado a la juventud y a la iglesia, yo les digo: si se presenta una oportunidad para predicar el evangelio, aprende a decirle sí a Dios antes de consultar con la cuenta bancaria. Aprende a consultar a Dios antes de consultar con la cuenta bancaria. ¿Sabes por qué? Porque la cuenta bancaria siempre te va a decir que no. Siempre. Si no, revise ahorita. ¿Quién puede dar una ofrenda de $50? No, es que no. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque la cuenta bancaria no vive por fe. La Biblia dice: más el justo, dígalo fuerte, más el justo por la fe vivirá. Le voy a contar un testimonio.
Yo toda la vida, esto me lo enseñó mi papá, toda la vida que se ha presentado una oportunidad para servir a Dios, para ir a un viaje misionero, para cualquier cosa, para el reino de Dios, le aprendí a mi papá esto: dile sí a Dios y Dios va a proveer todo lo demás. ¿Cómo que así? Sí, le voy a contar ese testimonio. Hace algunos años, hace 3 años atrás, yo fui todo un mes a Brasil a hacer campañas al aire libre. Yo no sabía por qué Dios me estaba llevando, simple y sencillamente me dijo, ve. Yo dije, Señor, si tú me dices que yo vaya, yo voy, pero yo no tengo dinero. Hice el presupuesto para quedarme allá, para las comidas, donde tenía que rentar las tarimas, las luces, el sonido, ofrenda para los grupos que iban a estar tocando. Y entonces eran campañas todas las semanas. ¿Sabe cuánto era el presupuesto en Brasil? $10,000 por un mes. Pregúnteme a mí si yo tengo $10,000. Pregúnteme a mí si en aquel entonces tenía $10,000. Tampoco. Pero yo dije, Señor, si tú me dijiste que yo vaya, yo voy a ir. Por lo tanto, ¿sabe qué fue lo que yo hice? Comencé a orar. Y faltaban algunos 6 meses para que se llegara ese mes de noviembre. Y recuerdo que me llegaron $2,000. Me llegó ese $2,000. Yo me alegré y dije, Señor, solo falta 8,000. Y Dios me habló y me dijo, eso tú los vas a dar a 2 ministerios, 1,000 cada uno. Y dije, Señor, pero es que esa gente no necesita, tampoco ellos. Porque así somos nosotros. ¿Y sabe qué es lo que Dios me habló? Y Dios me dijo. Entonces me dijo, tú no lo vas a dar porque lo necesitan. Tú lo vas a dar allí porque allí es tierra fértil. Y ahí yo te voy a bendecir. Y dijo, bueno, está bien. Entonces los di. De repente me llegaron otros $2,000. Y dije, Señor, gloria a Dios. $2,000. Y Dios me dijo, eso también lo vas a dar. Dije, Señor, ¿pero cómo? Esto debe ser Satanás porque ya hubieran $4,000 y ahí iba casi a la mitad de lo que yo necesitaba. Y Dios me dijo, o me obedeces o te quedas solo con esos $2,000. No, está bien, yo te obedezco. Entonces en fe yo di ese dinero. Lo di al misionero que Dios me dijo que lo diera. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Se llegó el mes de agosto. Se llegó el mes de septiembre. Yo me iba en noviembre, el 1 de noviembre. Y dije, Señor, ya faltan como que 2 meses. Yo sé, Señor, yo no te quiero apurar, pero si pudieras darme una ayudadita, te lo agradecería porque ya tengo algunas cosas listas. Llegando tengo que pagarlas. No tengo dinero. ¿Sabe qué es lo que Dios hizo? Antes de que yo me fuera, comenzó la gente a llamarme. Hermano, yo sentí de Dios darle una ofrenda. Yo nunca le pedí dinero a nadie. Solamente les dije, hermanos, ayúdenme a orar. ¿Sabe que la gente prefiere que le pidan oración que le pidan dinero? Entonces yo dije, hermanos, ayúdenme a orar. Eso fue todo. ¿Por qué, hermano? Es que voy para Brasil por un mes, voy a ir a predicar allá. Ok, ¿sabe qué empezó a hacer Dios? La gente empezaba a darme ofrendas. ¿Sabe de cuánto? De $1,000. Siempre. En una ocasión yo recuerdo que llegué a la iglesia, voy entrando, hermano, Dios me dijo que le diera esto. Gracias, Dios le bendiga. Y lo guardé, ni lo conté. Y seguí caminando en la iglesia, hermano, yo estaba orando, hermano, yo sentí y empezaron a darme. Cuando yo llegué a la casa, dije, sí, me dieron la ofrenda, se me había olvidado. Hermano, cuando yo comencé a contar, ¿sabe qué es lo que Dios hizo? Todo esto pasó como en un mes. Yo necesitaba $10,000 y Dios proveyó. Y le cuento esto no para decir, yo tengo mucho dinero, pero no lo tengo, lo gasté todo. Le cuento esto para levantar su fe. Al terminar todo, antes de irme, ¿sabe con cuánto Dios me bendijo? Dios proveyó $23,000 para un mes en Brasil. Y ¿sabe qué? Allí yo aprendí lo siguiente. Siempre cuando se trate de ganar las almas para Cristo, Dios siempre va a proveer. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en la salvación de aquella persona que no le conoce. El problema es que nosotros consultamos con nuestro dinero. Quiero decirte una cosa, la Biblia no dice que tú eres el Señor de la mies. La Biblia no dice que tú eres el que lo vas a salvar. La Biblia dice que el Señor de la mies dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, por lo tanto rogad al Señor que Él envíe obreros. Si Él está interesado en la salvación de las almas, ¿quién crees tú que va a proveer para salvar las almas? Por lo tanto, iglesia, cuando nosotros comenzamos las noches de sanidades y milagros hace como 12, 13 años, no teníamos el dinero, no teníamos el presupuesto, pero lo comenzamos para una sola razón. No era para darnos a conocer, no era para decir nosotros podemos porque no teníamos las finanzas. Era con una simple y sencilla meta, y era ver la gente venir a Cristo.
¿Y sabe qué es lo que Dios ha hecho? Ha ido bendiciendo año tras año tras año. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra y entendemos. Y yo logré entender y yo dije, Señor, si esa es la característica que tu iglesia debe tener, yo me voy a levantar. Si nadie más lo hace, yo lo hago. Si alguien más critica, está bien. Yo voy a darle para adelante, porque cualquier persona, cualquier iglesia que se levante a predicar el poder de Jesucristo, Dios siempre lo va a respaldar. Dios no te salvó para dejarte en vergüenza. Dios te salvó para que sigas compartiendo de su amor, para que le cuentes a otros de su gran amor, de su poder. Pero una de las cosas que lastimosamente muchas iglesias han abandonado es precisamente lo que hablamos al principio, y es una sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la razón por la cual la gente se entrega a Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar. Es necesario, te voy a compartir 3 cosas rápidamente. Número 1, debes entender por qué es importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante porque nosotros, los que estamos acá, debemos nacer del Espíritu. La Biblia dice así, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La vida sobrenatural suya, la vida sobrenatural de la iglesia es un resultado directo de haber nacido del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia primitiva tenía el poder que tenía. Por eso es que encontramos en el libro de Hechos, no los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, usando a gente normal como usted y como yo. Porque aquello que es nacido del Espíritu es algo sobrenatural. El Espíritu Santo, cuando produce algo sobrenatural. Le voy a contar un testimonio. Tengo tantas historias para contarle, pero no le voy a contar todas porque después ya no me invitan. Entonces los voy a dejar con la curiosidad. No se crea. Pero el Espíritu Santo, cuando Él da a luz algo, es algo sobrenatural. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, hace algunos 4 años atrás, en el 2021, Dios me dijo, comienza a predicar sobre la oración a la juventud. Yo estaba muy cansado de la juventud, yo ya no quería. Después yo usé la pandemia como una excusa para ya no pastorear a los jóvenes, pero mi padre, el pastor, decía, quiero que sigas. Bueno, está bien, y muy a la fuerza, pero yo estaba muy cansado y yo le dije, Señor, yo no quiero el mismo resultado. Estoy cansado de cada semana predicar y nunca ver cambios. Entonces Dios me dijo, predica sobre la oración. Y dije, está bien. Yo voy a predicarles a ellos como si yo les predicara a los adultos. Yo le dije, Señor, y yo quiero que tú hagas lo demás. Por 1.5 meses estuvimos estudiando la palabra sobre la oración. ¿Qué significa orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué es lo que produce la oración? Y estos muchachos no eran muchachos malos, eran muchachos que habían crecido en la iglesia, pero en realidad no eran salvos. Iban porque sus padres iban. Era algo como cultural, era algo como rutinario, porque no tenían un encuentro con el Espíritu Santo, no había una pasión, no había un fuego. Pero después de este 1.5 meses enseñando sobre la oración, ¿sabe qué es lo que pasó? De repente uno de ellos subió una historia en las redes sociales. Un lindo tiempo en oración con Dios. Yo dije, Señor, como que algo está pasando. Porque ellos nunca suben nada de la iglesia, nunca suben nada de la Biblia. Yo no les pedí que lo hicieran y yo me alegré. Y al terminar ese 1.5 meses, Dios me habla y me dice, quiero que enseñes sobre el Espíritu Santo. Y dije, ¿pero qué voy a enseñar sobre el Espíritu Santo? Ni yo sé. Toda la vida he crecido en la iglesia. Entonces yo hice un bosquejo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y algo lo que yo pude. ¿Sabe qué fue lo que comenzó a suceder? Comenzó a suceder lo siguiente. Que cuando yo di ese mensaje, yo sentía como que algo estaba por pasar. Y dije, Señor, yo no sé, pero es algo muy raro. En este cuarto, en un cuarto así. Es muy raro, Señor, pero ¿qué está pasando? De repente empiezo a orar y yo siento un fuego dentro de mí. Yo dije, no, algo está por suceder. Cuando escucho así, una hermana bendita que venía por su hija. Y todos abrieron los ojos y dije, ya se fue esto. Y yo me enojé. Y dije, bueno,
Dios les bendiga, nos vemos. Pero al final se me acerca un muchacho y me dice, yo no sé qué estaba pasando en este culto, dice. Pero desde que tú comenzaste a orar, yo no podía dejar de llorar. Yo no sé por qué. Le digo, yo tampoco. Y luego se me acerca otra muchacha y me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Cuando tú comenzaste a orar, yo empecé a sentir algo muy caliente dentro de mí, dijo, y empecé a llorar y no podía dejar de llorar. No sé por qué. Le dije, otro muchacho me acaba de decir lo mismo. ¿Sabe qué sucedió? Que a la siguiente semana dije, bueno, voy a invitar a un amigo porque yo ya di todo lo que yo podía dar del Espíritu Santo. Pero le dije, quiero que predique sobre el Espíritu Santo. Predicó un mensaje tan aburrido que nadie se acuerda de lo que era. Pero ¿sabe de qué sí se acuerda? Los muchachos y todos nosotros. Es lo que sucedió después de ese mensaje. El culto comenzó a las 7, un miércoles. No impusimos manos, solo les pedimos a los muchachos, pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Mientras estábamos orando en voz alta, mi amigo y yo, volteamos y para nuestra sorpresa comenzaron a caer los jóvenes en el piso lleno de concreto. O sea, era un piso de concreto, de cemento. Comenzaron a caer uno tras otro, tras otro. Yo dije, Padre Santo, ¿qué está pasando? Y se me quedaba viendo y le dije, y él también me hacía así, yo no sé, pues oremos por los que todavía están parados. Entonces comenzamos a orar por ellos cuando vamos escuchando que otros están hablando en lenguas y otros por allá. Pero estos eran muchachos que no, eso no era una práctica para ellos. Ellos no oraban, ellos no sabían nada de la Biblia. Habían crecido en la iglesia pero no conocían a Dios. Conocían a la iglesia pero no conocían a Cristo. Y entonces le digo, pues oremos por los que están, y empezamos a orar, y otro se caía y otro se caía, y yo me paseaba y yo miraba, y yo recuerdo que yo miraba a un muchacho que estaba agarrado de una silla y comenzó a confesar todos sus pecados delante de Dios. Y yo empecé a escuchar y dije, Padre Santo, de verdad, también. Dije, Señor, me voy porque este espíritu chismoso como que me quiere agarrar. Entonces él estaba confesando y yo dije, yo sé que eso es real. Cuando de repente alzo la vista y veo un muchacho grandote que empieza a mecerse así. Yo estaba así. Y de repente se cayó. Y dije, ahora si este se mató, yo voy a salir en las noticias. Hasta ahí llegó esto. De verdad. ¿Sabe qué? Este muchacho, antes que él tuviera ese encuentro con el Espíritu Santo, hablaba así. Cuando despertó, hablaba así. El que entendió, entendió. Y entonces yo me sorprendí y dije, esto es real, es que esto no se puede manipular. Nadie los tocó, nadie los empujó, nadie sopló, nadie hizo absolutamente nada. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que ese culto no terminó hasta las 11:30 de la noche, a las 11 de la noche, perdón. Y me tocó levantar a un muchacho y llevarlo cargado. Mientras yo lo llevaba, yo sentía un peso y dije, es que este muchacho está flaco. ¿Y cómo es que este muchacho está pesando tanto? Y después yo me di cuenta, yo dije, es por el peso de la gloria que trae. ¿Sabe por qué? El muchacho seguía hablando en lenguas. El muchacho iba cantando en otro idioma. Y entonces cuando él llegó a casa, sus padres tuvieron que venir por él. Lo dejaron en el cuarto y cuando él llegó a casa, me llama la mamá al día siguiente y me dice, ¿qué le hiciste a mi hijo? Le digo, ¿por qué? Mi hijo estuvo despierto hasta las 4 de la mañana y él estaba cantando canciones que yo sé que él no conoce. Le digo, sí, y en otros idiomas también. Y él estaba orando en otro idioma. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Le dije, él se cayó ahí y confesó su pecado, y yo no le cuento pero confesó su pecado. Le dije, y fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Esa noche el Espíritu Santo comenzó a dar dones. Ese muchacho comenzó a tener visiones. Y cuando al día siguiente me llama, me dice, es que tuve una visión. Le digo, ¿cuál es la visión? Y empezó a contarme cosas que solamente Dios y yo sabíamos. Y me dice, es que yo vi a este muchacho, es que yo vi esto, yo vi lo otro. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Cuando yo decidí, vamos a hacer las cosas a la manera del Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, fue que todo comenzó a cambiar. Cuando le dimos la libertad al Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque la iglesia nació, vuelvo y repito, la iglesia nació el día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Y cuando tú le das la libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere. El Espíritu Santo va a romper los moldes. El Espíritu Santo va a romper las agendas. Por eso comenzamos a las 7 y terminamos hasta las 11 de la noche. Pero quiero decirte una cosa. Decir que el Espíritu Santo es bienvenido es una cosa. Pero decir que te lo voy a decir de esta manera. Tú puedes decir, Espíritu Santo, eres bienvenido. Y eso está bien, pero no significa nada.
¿Sabes qué es lo que hace el cambio? El corazón. Porque habían muchas personas, muchos padres esa noche que decían: es que los jóvenes necesitan un encuentro real con Dios. Es que los jóvenes necesitan un encuentro con el Espíritu Santo. Y si usted conoce nuestra iglesia, donde se reúnen los jóvenes, es lejísimos a donde uno entra por el lobby de la iglesia. Entonces yo salí a disculparme con los papás porque los niños, los hijos de ellos están todos regados por el piso. Entonces yo fui con los padres y digo: hermanos, algo glorioso acaba de suceder. El Espíritu Santo descendió. Están todos siendo bautizados en el Espíritu Santo. Y hasta allá se escuchaba el griterío. Hermano, literalmente era un griterío. Y yo invité a los padres. Le digo: ¿quieren venir ustedes para ver a sus hijos? ¿Sabe cuál fue la respuesta de las personas más religiosas? Dijeron: uy, no, qué miedo, no. Yo, ¿cómo que qué miedo? ¿No es usted la que decía ellos necesitan un encuentro? ¿No es usted la que decía es que los jóvenes, es que yo cuando yo era joven, yo pasaba horas en la presencia, y ahora que algo está sucediendo, usted no quiere ir? Entonces logré convencer a 3 padres. Va entrando uno de los hermanos y cae de rodillas después de algunos pasos. Entra otra hermana y cae, y cayó la otra y comenzó a manifestarse. Yo dije: ajá, por eso no quería venir. Y fue libre, por si está con la curiosidad. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa, hermano, es que hemos aprendido el idioma, hemos aprendido el lenguaje de decir: bienvenido Espíritu Santo, pero el corazón no está de acuerdo con lo que estamos confesando. ¿Por qué? Porque si usted tiene un negocio y usted está en el culto y usted dice: bienvenido Espíritu Santo, muévete con libertad, pero le llaman, le cae un mensaje: me puede dar un estimado para un trabajo, usted está, ¿y a qué horas va a terminar el pastor? ¿Y a qué horas va a terminar el pastor? Es que yo tengo algo que hacer. El corazón no está dispuesto. Iglesia, Dios quiere cambiar nuestro corazón para que nosotros le demos la libertad al Espíritu Santo. Por eso es importante que entendamos que la vida sobrenatural es un resultado directo de haber nacido del Espíritu. Y termino este testimonio con esto. Esos jóvenes que estuvieron ahí esa noche, éramos 17. ¿Sabe cuántos llegaron a la siguiente semana? Pasamos de 17 a 50 en una semana. ¿Por qué? Porque lo que nace del Espíritu siempre será sobrenatural. ¿Cómo fue que eso sucedió? ¿Sabe cómo sucedió? La gente empezó a hablar. La gente empezó a decir: es que allí pasó algo sobrenatural. Es que allí pasó algo. En la semana pasada llegaron 50. Y seguimos creciendo y creciendo y creciendo. Y mucha gente llega por curiosidad. Pero hay gente que se queda. Y gente empezó a decir: es que esa iglesia son rara. Esa iglesia ahí son raros. Ahí hablan en lenguas y allí creen que el Espíritu, y no sé. Así es como Héctor llegó a la iglesia. Héctor llegó a la iglesia por curiosidad. ¿Cómo es que esa iglesia es rara? ¿Por qué dicen que son raros? Yo quiero ir a ver si es cierto que ahí lo empujan. Yo quiero ir a ver si es cierto que ahí hablan otras cosas. Yo quiero ver si es cierto. ¿Sabe qué pasó? Héctor llegó un miércoles, estuvo con los jóvenes, se hizo amigo de los muchachos y regresó a visitar el próximo miércoles, y hasta la fecha sigue visitando. No, ya se hizo miembro. Hizo las cosas bien. Pero quiero decirte esto, iglesia, antes de entrar a lo que te quiero enseñar. Es importante que tú y yo entendamos lo siguiente: que la gente va a ser atraída por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es importante cultivar la presencia del Espíritu Santo. Pero la gente se va a quedar por el compañerismo que usted demuestra. Porque la gente puede llegar. Pero si usted dice: ahí llegó alguien, no sé, yo no le hablo, yo no conozco a nadie, la gente se va a ir. Pero lo importante es que lleguen por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que nosotros cultivemos una presencia con el Espíritu Santo en esta iglesia, en nuestras vidas. ¿Por qué? Lo que voy a decir es algo fuerte. Sin el Espíritu Santo, nosotros no somos de Él. Dice la Biblia así en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, iglesia, nuestra prioridad debe ser exaltar el nombre de Jesús y darle la libertad al Espíritu Santo que se mueva como Él quiere.
que Él haga lo que Él quiere hacer en este lugar. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no viene a ti, tú no eres bautizado en el Espíritu Santo para que tú ores más en lenguas, para que tú dances más, para que tú grites más. No, vamos a ver para qué es que viene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene con un propósito. Entonces, rápidamente, yo te quiero hablar sobre las 3 etapas del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 16, verso 7 al 9. Dice la palabra de Dios así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera etapa del Espíritu Santo con nosotros es, la primera etapa del Espíritu Santo es, dígalo conmigo, el Espíritu Santo con nosotros. Dice la Biblia en Juan lo siguiente, dice: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene a ustedes, mas si yo me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, dice la Biblia, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es lo que va a hacer? Convencer al mundo de pecado. Una pregunta que lo tenga usted, lo siguiente: ¿el Espíritu Santo está solo con los cristianos o también está con aquellos que no conocen de Cristo? Él está con todos. Él está con aquellos que no conocen de Jesús. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que el propósito de Él, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El propósito del Espíritu Santo con nosotros es para una sencilla razón. ¿Y sabe cuál es? Atraernos a Jesús. Ese es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él comienza a trabajar en su corazón. Comienza a trabajar en nuestras mentes y nos atrae a Jesús. Por eso, si usted puede recordar, cuando usted recién llegó a los pies de Cristo, usted entró a una iglesia así como esta y algo dentro de usted comenzó a cambiar. Es más, de pronto escuchó el mensaje y usted decía: pero ¿quién le contó a él toda mi vida? Él, ¿cómo sabe? Es que yo no lo conozco. No eras tú, no era el pastor, era el Espíritu Santo haciendo su trabajo. Por eso la Biblia dice que Él nos va a convencer de pecado. Por eso hay gente que cuando entra a la iglesia por primera vez comienza a sentir como una paz y dice: pero esto yo no lo explico. Otras personas comienzan a llorar, no pueden explicar la alegría que sienten. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón, y es por eso que tú llegaste a los pies de Cristo. ¿Por qué? Desde antes que conocieras a Jesús, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ti y te empezó a atraer a Jesús. Y es importante que entendamos esto, porque sin el Espíritu Santo nosotros hay ciertas cosas que no podemos entender. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es importante, iglesia, que nosotros seamos una iglesia que cultivemos una presencia con Dios, una presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder discernir las cosas espirituales, para poder discernir lo que Dios está queriendo hacer en la iglesia. Yo recuerdo algunas semanas atrás, estábamos un miércoles en el culto, estaba muy bonito el culto, estaba lleno, llegaron muchos jóvenes, yo me arrodillé y de repente yo comencé a sentir como que algo no está bien. Señor, algo como que falta. ¿Alguna vez usted ha comido un taco sin salsa, o de pronto una pupusa sin curtido y salsa? Como que está bien, pero le hace falta algo, ¿verdad que sí? El hermano sonríe y dice: sí, no, dice, sí. Entonces así mismo se sentía espiritualmente hablando. Yo estaba enfrente, yo estaba arrodillado y yo dije: Señor, algo no está bien. Entonces me levanto, miro a mi papá, le digo: ¿cómo sientes el ambiente? Me dice: está bonito, dice, pero hay mucha resistencia. Sí, ¿verdad? Le digo: sí, la gente estaba enfrente. Cualquier persona pudo haber entrado en ese lugar y haber dicho: wow, qué culto. Pero la Biblia dice que es por el Espíritu que nosotros podemos discernir las cosas, discernir el mundo espiritual. Entonces yo le dije: ¿quieres que haga algo? Dice: sí, quiero que ores. Bueno, está bien. Entonces yo agarré el micrófono, subí al frente en medio de la alabanza. Entonces yo subí, ya les dije: bájenle, agarré el micrófono: iglesia, algo está mal acá. Vamos a ponernos en pie los que están sentados y vamos a orar. Ok. comenzamos a orar. Comenzamos a hacer guerra espiritual y dije, yo quiero que ustedes oren como nunca han orado.
Yo te quiero decir una cosa. En unos minutos el ambiente de toda la iglesia cambió por completo. ¿Y sabes cómo supimos que eso era de Dios? Porque había un muchacho que estaba visitando. Por causa de ese culto, él habló con sus padres y le dijo, yo me vengo a la iglesia de ustedes. Los padres habían estado orando, lo habían estado invitando y él llegó a visitar ese día. Entonces yo cuando lo vi, él estaba con las manos levantadas y estaba llorando. ¿Sabe qué es lo que pasó? Llegó, ahora es miembro de la iglesia, el joven. Pero te cuento esto ¿por qué? Porque cuando tú obedeces al Espíritu Santo, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, logras distinguir, logras discernir el ámbito espiritual. Y cuando tú logras caminar en la obediencia del Espíritu Santo, eso siempre va a producir resultados. Yo recuerdo cuando yo me bajé, yo no quería orar, yo no tenía ganas de orar, pero lo hice. Dije, Señor, yo te obedezco a ti. Y al final del culto, yo dije, bueno, está muy bien, Señor, pero yo quiero saber que de verdad fuiste tú. Y ese fue el testimonio que me contaron al día siguiente. Me llama el hermano, pastor, me dice, mi hijo estuvo allí ayer y yo no sé qué pasó, dijo, pero cambió, llegó a la casa, nos pidió perdón a todos. Perdóname por haber hecho esto. ¿Sabe quién produjo eso? El Espíritu Santo. Porque siempre que el Espíritu Santo se mueva, lo hace con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Convencer al mundo de pecado, convencer a la gente de pecado. Por eso no tengas temores. Es que yo no sé si compartirle de Cristo o no. Es que yo no sé. Mira, una cosa te voy a decir. El diablo nunca te va a convencer a ti que le compartes a otro de Cristo. Si tú estás sintiendo orar por alguien, si tú algo dentro de ti te está diciendo comparte el evangelio, te aseguro que no es el diablo, es el Espíritu Santo. Señor, ¿serás tú que quieres que ore por el enfermo? Señor, ¿serás tú que quieres que le comparta de la vida eterna? Claro que es Él. Por eso comparte, no tengas temor. La Biblia dice que al nosotros hablar, abrir nuestra boca, Él llenará nuestra boca. El Espíritu Santo nos dará las palabras que hemos de hablar en aquel momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la primera etapa con el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, dígalo conmigo, con nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, recibimos a Jesús en nuestro corazón, la palabra de Dios dice, y pondré un corazón nuevo. Ya no de piedra, sino ahora de carne, es decir, que podamos sentir. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿sabe qué es lo que pasa? Pasa algo extraordinario y es la segunda etapa. La segunda etapa es el Espíritu Santo, dígalo conmigo, en nosotros. No solamente con nosotros, sino ahora en nosotros. Dice la Biblia, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién será este otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual, la característica aquí lo comienza a describir, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El propósito del Espíritu Santo en nosotros es una simple y sencilla razón. ¿Sabe cuál es? Hacernos más como Jesús. El Espíritu Santo con nosotros es atraernos a Jesús. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo ya no solamente está con nosotros, sino que ahora está en nosotros. Y cuando Él está dentro de nosotros, Él comienza a hacernos como Jesús. Él comienza a quitar aquellas asperezas. Él comienza a cambiar nuestro carácter, no nuestra personalidad. Tu personalidad fue dada por Dios mismo, pero tu carácter, mi carácter, ha sido moldeado por los traumas, las cosas que han pasado en el mundo, de aquellas cosas que nos hemos ido rodeando. Y es el trabajo del Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús, comenzar a sacar todas esas cosas de nuestro corazón. Por eso hay mucha gente que está llena de temores. ¿Sabe por qué? Porque vivió algo en el pasado, porque experimentó algo en el pasado. Por eso es imposible que una persona se llame cristiana y diga, yo soy, le voy a contar este testimonio. No es un testimonio, es una historia. Estaba yo en el gimnasio y estaba yo haciendo pesas y como ustedes pueden ver, no voy al gimnasio ya. Entonces eso es ya años atrás. Entonces yo no recuerdo la última vez que pisé el pie en el gimnasio, si acaso para tomar la foto y me fui.
Pero estaba yo en el gimnasio cuando de repente pasó un hombre y se me hizo conocido. Me dice, Eduardo, ¿te acuerdas de mí? Dije, no, sí, me acordé y lo saludé. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Me dice, muy bien. Me dice, muy bien, ya el hombre se había dejado crecer el pelo. Un hombre ya como de 60 años se dejó crecer el pelo y yo no sé, le pegó la loquera y se empezó a tatuar a los 60 años. Y yo dije, yo no sé qué le pasa a este hombre. Y me dice, me veo un poco diferente, ¿verdad? Obvio. Le dije, sí. ¿Y cómo está todo? Dice, todavía voy a la iglesia. Qué bueno. Dice, pero Dios me ha abierto la puerta para ir y predicar por todo el mundo. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, me exageró un poco porque no era todo el mundo. Si acaso aquí, no sé, 2 cuadras, no sé. Me dijo esto. Me dijo, he ido a predicar a muchos lugares. Qué bueno. ¿Y cómo va eso? Me alegra escuchar eso. Me dice, le estoy predicando a todos los grupos de alcohólicos anónimos. Qué bueno. Dice, sí, para que reciban a Cristo, qué bueno. Y luego me dijo esta siguiente frase, esta siguiente declaración. Porque tú sabes, dice, yo no sé si tú sabías, pero tú sabes que yo soy alcohólico. Dije, ¿de verdad? Sí, dijo, pero Dios me salvó y por lo tanto yo les estoy predicando de Jesús y les estoy compartiendo mi testimonio. Ok, está bien. Cuando él se fue, yo me quedé pensando, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que nosotros pensamos que somos una remodelación, no somos una nueva criatura. Pensamos que lo que sucedió ayer, los traumas del ayer, los temores del ayer, las cosas, las heridas del ayer, todavía nos siguen hasta la fecha. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente, que nosotros somos nuevas, ¿qué? Criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo viejo ya pasó. Todas las cosas son hechas nuevas. El problema es que no entendemos eso, no lo creemos, pensamos que somos una remodelación. No, lo que Dios hace es que toma nuestro corazón, no nos hace una versión mejor de nosotros, nos hace una persona completamente nueva. No toma el corazón y nos remodela, no, Él destruye eso completamente y nos da un corazón completamente diferente. Por lo tanto, iglesia, debemos entender que cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos hace nuevos, Cristo nos hace completamente nuevas criaturas. Ya no tenemos que cargar con las cosas del ayer. Ya no tienes que cargar con los traumas, con las heridas del ayer. Por eso el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestros corazones. El problema es que nosotros nos llamamos cristianos y no dejamos que el Espíritu Santo obre en los corazones. ¿Por qué? Porque le damos tanto crédito al ayer. Es que, hermano, es que en mi país, es que mi cultura, es que lo que yo sufrí. Sí, ¿y qué? ¿El Espíritu Santo no es más fuerte, no es más poderoso que el ayer? ¿Acaso su palabra no dice que somos nuevas criaturas? Llegan a veces personas conmigo y me dicen que yo tengo un testimonio, cuéntame el testimonio. Y empiezan a hablar tanto de lo que sucedió en el ayer. Digo, ok, está bien. ¿Y ahora qué Dios ha hecho? Dios me salvó. Ajá. O sea, lo que usted me acaba de decir es que usted es así por todo lo que pasó ayer, pero usted no cree que Dios tiene el poder para cambiarlo de ahora en adelante. Y es ahí precisamente donde Satanás comienza a trabajar. Y es por eso que la iglesia pierde identidad, porque comienza a creerle las mentiras a Satanás. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice lo siguiente, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí o no dice la Biblia? Sino poderosas ¿en quién? Poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Escúchelo bien. ¿Para qué? Para la destrucción, diga fuerte conmigo, de fortalezas. Y después dice la Biblia, y cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Qué tiene que ver una fortaleza con argumentos? ¿Qué es un argumento? ¿Qué se usa para tener un argumento? Palabras. Entonces, ¿qué tiene que ver una fortaleza con las palabras? ¿Sabe qué es? Le voy a dar esto rapidito, porque yo no sé cómo terminé acá. Pero una fortaleza, yo antes pensaba, cuando yo oraba, yo me imaginaba que unos castillos así grandes en el ámbito espiritual y demonios, así como en las películas. Pero ¿sabe qué es una fortaleza? Una fortaleza es un patrón de pensamiento. Es decir, usted creció de niño
en pobreza, y ¿sabe qué es lo que pasó? Vino a los pies de Cristo y todavía tiene la misma mentalidad. Por eso es que hay gente que deja su país para una vida mejor y sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo en su país, acá. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el problema? La fortaleza. Y los demonios y el pecado se esconde detrás de la fortaleza. Por eso es que hay gente que nunca prospera a pesar de que tiene a un Dios que todo lo puede. ¿Por qué? Porque la fortaleza puede más que lo que su palabra dice. No porque tenga más poder, sino porque usted le cree más a la mentira de ayer. Le cree más como usted cree. Sí, es que usted nació acá, pero es que yo nací allá. Y es que yo nací sin nada. Pues nació sin nada y se va a morir sin nada porque así piensa usted. Y cuando Cristo viene, el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe qué? Ahora se lo voy a conectar. Por eso la Biblia, cuando habla de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Es decir, yo iba para allá, pero recibí a Cristo, ahora voy para allá. Porque ahora el Espíritu Santo está trabajando en mí. Por eso es importante reconocer los frutos. El Espíritu Santo número 1 con nosotros. La etapa número 2, el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora la etapa número 3, Juan capítulo 20, verso 22, dice sobre Jesús: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros para llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros para hacernos más como Cristo. Ahora el Espíritu Santo pasa de estar con ellos, en ellos. Ahora el Espíritu Santo está, dígalo conmigo, sobre nosotros. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el propósito es este: empoderarnos para su reino, para el servicio del reino de Dios. Por eso, yo cuando veo cristianos que no hacen nada, yo digo, dudo que estén llenos del Espíritu Santo. Porque usted puede conocer una iglesia, usted puede ser parte de una iglesia, pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios, es imposible que usted haga nada. Por eso este muchacho, Héctor, desde que llegó, ¿dónde puedo servir? Y yo como dicen en buen, no sé, mexicano, lo tiraba al león, y no sé, por allá. ¿Y sabe qué es lo que comenzaba a hacer? Él miraba que yo llegaba temprano, miraba que otro muchacho llegaba temprano. ¿Sabe qué comenzó a hacer? Comenzó a llegar temprano. Miraba que otro joven comenzaba a aspirar la iglesia a las 5:30 cada miércoles. Él comenzó a llegar también. Él comenzó a servir. ¿Sabe por qué? Porque se mantuvo lleno del Espíritu Santo y Dios lo ha ido levantando poco a poco. ¿Por qué? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, es imposible que te quedes quieto. Es imposible que tú digas, bueno, el pastor quiere hacer eso, allá que busque otra gente. No, tú eres el primero el que dice, aquí estoy. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros para que oremos más bonito. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros solo para que hablemos en lenguas, solo para que dancemos más, cantemos más, nos miremos mejor. No, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Somos bautizados en el Espíritu Santo para que nosotros podamos servir en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es imposible que una iglesia diga, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí, y que no se compartan las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó con alguien y le dijo, puedo orar por ti, puedo compartirte de un Dios que te ama? Se ve el fruto. El trabajo de crecer la iglesia no es del pastor, no es de los líderes, es de todos los que estamos acá. La diferencia es que el pastor le va a dar cuentas a Dios de esta iglesia cuando lleguemos al cielo. Es la diferencia. Pero la gran comisión es de todos. Yo recuerdo creo que aproximadamente hace como 2 años,
Yo dije, Señor, yo quiero ser más por ti. Yo quiero trabajar por ti. Quiero contarle a más gente de ti. Me dijo el Señor, agarra tus bocinas y vete al centro de Sherman y ponlas allá y vas a tener un culto al aire libre. Yo dije, Señor, pero eso suena algo loco, pero ok, está bien, vamos a hacerlo. Entonces yo recuerdo que sacamos las bocinas, me reuní con el liderazgo de jóvenes y les dije, mire, Dios ha puesto esto en mi corazón, vamos a darle. Ok, perfecto. Mi esposa en aquel tiempo pues no éramos nada y yo le dije, ¿verdad? Uno como que comienza a trabajar ahí un poquito, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Digo, puedes encargarte del equipo de oración. Yo solo buscaba una manera para tener más comunicación con ella porque me ponía nervioso. Entonces me dijo, sí, está bien. Ok, entonces yo aprobé, ¿cómo va todo? ¿Y cómo te fue hoy? Usted busca excusas. Como dicen, querer es poder. Entonces ella estaba a cargo del grupo de oración. Y entonces nosotros sacamos las bocinas y montamos todo. El equipo de alabanza, cantamos unos cantos y Dios me dijo, primero predica sobre la salvación, después predica sobre la sanidad. Le dije, ok, perfecto, vamos a hacer eso. Entonces salimos y hicimos precisamente eso. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Cuando yo hice el llamado para recibir a Cristo, para reconciliarse, fueron aproximadamente como 11 jóvenes de los que contamos, que pasaron, que todos ellos estaban sirviendo en sus iglesias. Y todos se querían reconciliar o recibir a Cristo. Pero estaban o en la alabanza o estaban trabajando en alguna área con los niños, no sé dónde. Y todos ellos llegaron y dijeron, es que nosotros servimos en nuestra iglesia, dice, pero sabemos que no estamos viviendo bien delante de Dios. Se reconciliaron en ese momento. Después cantaron una alabanza, prediqué sobre la sanidad. Y había un joven allí con su papá que también es pastor. Este joven había estado en el hospital porque tenía asma. Un asma crónico, algo terrible. Y él es atleta, pero habían cosas que no podía ejercer por el asma. Entonces él le dijo a su papá, le dijo, quiero que me lleves allá al frente, porque yo quiero que Dios me sane. Entonces pasó al frente, yo ni oré por él, fue uno de los jóvenes del equipo de oración. Llegó y le impuso manos, oró por él y se fue el muchacho. Al pasar algunos días el papá me llama y me dice, te quiero contar un testimonio. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, mi hijo, dijo, fue a la escuela, comenzó a jugar, comenzó a entrenar y siempre usa el inhalador. Pero esta vez él se olvidó. Llegó a la casa y nos contó, pasé todo el día sin usar el inhalador. Pasaron 2 días, al tercer día fue que se dio cuenta, ni se había dado cuenta que Dios lo había sanado. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó ese es el resultado de obedecer la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa, que la gente no es solamente salva, sino que la gente también es sana. Cuando tú decides llevar el mensaje del Evangelio afuera, a las 4 paredes, Dios te va a respaldar el 100% de las veces. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La iglesia tiene temor y ese es un espíritu. Y tienes que deshacerte de ese espíritu. La Biblia dice en 1 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Otra traducción dice espíritu de cobardía. Si ponemos los dos juntos, ¿sabe qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Cualquier persona que tenga temor es un cobarde. La iglesia no es una iglesia llena de cobardes. La Biblia dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Por lo tanto, somos una iglesia de poder. Por eso la Biblia nos dice que somos más que vencedores. La Biblia nos dice que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia, es tiempo que te levantes en el poder del Espíritu Santo. Es importante y es tiempo que salgas por las calles, prediques el Evangelio, le cuentes a la gente de Jesucristo, ores por los enfermos y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Vas a ver cómo Dios te va a usar. No es por tan preparado que estés, no es por las palabras que dices, sino es porque a Dios le interesa salvar a esta generación. Pero falta quien le crea. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos 17 jóvenes en el 2021, muchos de ellos eran muy tímidos y hasta la fecha son muy tímidos. Pero hubo una muchacha que fue salva y comenzó a llegar a la iglesia y era la única cristiana, que hasta la fecha hay muchos jóvenes así que van a la iglesia y son los únicos cristianos. Pero cada vez Dios nos ha ido sorprendiendo. ¿Sabes por qué?
porque a Dios le interesa la salvación de toda la familia. Entonces esta muchacha comenzó a llegar. Al pasar algunos meses, ella me dijo, estoy teniendo problemas en mi casa porque soy la única cristiana y quiero que me ayudes a orar. Dije, ok, está bien, yo te ayudo a orar. ¿Tú crees que Dios puede salvar a toda mi familia? Le dije, sí, Él lo puede hacer y Él quiere hacerlo. ¿Me ayudas a orar? Claro que sí. ¿Sabe qué pasó? A la vuelta de unos 6 meses, su familia comenzó a visitar. Llegaron sus padres por primera vez. Llegó su hermana por primera vez, sus 2 hermanas, su otro hermano, el cuñado, llegó por primera vez. ¿Sabes qué fue lo que hizo Dios a la vuelta de un año que ella comenzó a orar? Toda la familia estaba siendo bautizada en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esta muchacha decidió no solamente creerle a Dios, sino a testificar de las grandezas de Dios a su familia. Eso es lo que Dios hace. Dios ha establecido una iglesia de poder. Y es esta iglesia que se caracteriza no por su número, sino por el poder que tiene. Y ese poder que tiene esa iglesia de Jesús viene como resultado de una vida con el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, yo te quiero animar que tú cultives una relación con el Espíritu Santo. No se trata solamente de decir las frases, de citar versos, sino tomar el tiempo de decir, Espíritu Santo, alumbra mi corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo tengo que deshacer? Porque hay mucha gente, y yo he escuchado esto muchas veces, que la gente es muy religiosa. La gente que es religiosa es la gente que dice que la gente es religiosa. Le voy a explicar. Es que la gente es muy religiosa. ¿Por qué? Es que dicen que tienen que vestirse así. Es que dice que solo esa música. ¿No será usted el religioso que no vive de acuerdo a lo que la palabra le está pidiendo que viva? El Espíritu Santo te va a llamar el 100% de las veces a buscarlo a Él, a sujetarte a la autoridad, a ser lleno cada día más. Y quiero ir terminando con esto. Había tantos testimonios que les quería compartir, pero digo, no hombre, con tanto testimonio que ya compartí, vamos a estar aquí toda la noche. Es vigilia, yo sé, pero yo sé que ustedes también quieren dormir, amén. Quiero terminar con esto. ¿Quieres saber si de verdad estás lleno del Espíritu Santo? Ok. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? El que vas a la iglesia, el que no te pierdes ninguna vigilia, el que estás aquí antes y eres el último que se va. No, los frutos son amor. Amas a tu pastor, amas a tus hermanos, amas a tus líderes. El fruto es gozo. Tú tienes gozo. El momento que tú pierdes el gozo, cuando yo he ido a predicar y he conocido gente que antes era gozosa y de repente como que se le fue el gozo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Me pongo a pensar y digo, ¿qué le pasará a esta persona? Se le fue el gozo. ¿Qué le pasará a este joven? Se le fue el gozo. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Cuando se va el gozo es cuando entró el pecado. Porque lo que hace el pecado es que te roba el gozo, te roba la paz. Viene a robarte, dice la Biblia, Juan 10:10. El ladrón no vino sino es para matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace el ladrón? Viene a robarte, viene a destruir todo lo que el Espíritu Santo ha producido en ti. ¿Cuál es el fruto? Amor, es gozo, es paz. Dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es el fruto? Paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Usted tiene fe? Usted puede creer con la visión de su pastor y decir, yo creo. Parece imposible, pero yo creo. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Si usted le hace fe, póngase a leer la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuche a su pastor, escuche los mensajes. Fe. ¿Por dónde voy? 8.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo más difícil, templanza. Es que a mí no me gusta lo que está, templanza. Es que no me saludó, yo también le voy a dejar saber que yo soy del Salvador, que yo soy de México. Templanza. Estamos bien, todo está bien. Es que yo no sé qué se cree. Templanza. Y si la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ese es el fruto que debe caracterizar la iglesia, el cristiano. Por eso, no te compares a los otros cristianos, no te compares a los que estamos aquí. Compárate al fruto del Espíritu Santo. Si por los frutos nos damos a conocer, la pregunta es, ¿cómo se da a conocer la iglesia? ¿Sabes cómo se da a conocer la iglesia? Por el poder manifestado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la Biblia así, que Pedro y Juan iban a la oración de la tarde, cuando de repente ellos se encontraron con un paralítico. Y el paralítico le comenzó a pedir, ¿qué? Dinero. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Ignorémoslo y digámosle, no, gracias, no tengo. No, Pedro dijo, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero yo tengo una cosa que es mejor que eso. Le agarró la mano, le tomó la mano y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Cuando nosotros analizamos el libro de Hechos, jamás encontramos a los discípulos orando por los enfermos. ¿Usted sabía eso? Lea la palabra. ¿Qué es lo que hacían? Ellos le hablaban a los enfermos. Sé sano, levántate ahora. Toma tu lecho, levántate. Así es como vemos. ¿Sabe por qué existe eso? Porque así es como habla la fe. El que no tiene fe y el que le cuesta creer al Espíritu Santo en la palabra de Dios, dice, Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Es que tú que conoces todas las cosas, es que Dios sabe por qué hace las cosas. Obvio, Él es Dios. Una vez me dijo una persona, hermano, es que pues Dios sabe por qué hace las cosas. Sí, hermano, el problema es que nosotros no. Por lo tanto, vamos a obrar en fe. Bueno, está bien. Cuando ores por los enfermos, ora en fe, declara en fe. Y vas a ver cómo Dios te va a comenzar a usar. Yo sé que, yo creo que esta es la tercera o segunda vez que digo que voy a terminar. Dicen que los predicadores nos permiten 3 y la tercera es la vencida. Entonces creo que esta es la tercera. Pero de verdad termino con esto. Debes de llenarte del Espíritu Santo todos los días. El bautismo en el Espíritu Santo no es solamente para una ocasión, o la llenura del Espíritu Santo no es solamente para una ocasión, no. La llenura del Espíritu Santo es todos los días. Así como tú bebes agua todos los días, debes de tomar del Espíritu Santo todos los días. Tú no puedes vivir de las glorias del ayer. Tú no puedes vivir de las glorias pasadas. Gloria a Dios por lo que sucedió ayer, pero hoy es un nuevo día. Por lo tanto, debes ser lleno del Espíritu Santo hoy, para que hoy tú puedas vencer, para que hoy tú puedas caminar en victoria. Por lo tanto, iglesia, te dejo con esto. Si yo debo ser lleno del Espíritu Santo todos los días, es importante que lo busques todos los días. A medida que tú te vas llenando, llega un momento donde tú tienes que comenzar a compartir todo lo que Él te está llenando de su presencia, de su amor. Y a medida que tú compartas, te llena más. A medida que tú ores por los enfermos, te llena más. Cuando tú dejas de compartir de Cristo, cuando tú dejas de orar por los enfermos, cesa la llenura. Hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Usted se acuerda en el Antiguo Testamento? Aquella viuda de las vasijas, llegó el profeta y le dijo, llénalas. Y mientras llenaba una vasija y la otra vasija, el aceite seguía fluyendo. ¿Por qué? Porque estaba llenando las vasijas, llenando. En el momento que paró de llenar, fue que dejó
de producir el aceite. A lo que voy es esto, iglesia. ¿Tú quieres ver el mover del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tú quieres ver el mover del Espíritu Santo en esta iglesia? Síguete llenando, pero sigue compartiendo. Y a medida que tú vayas compartiendo, Dios dice, esa persona está compartiendo del aceite, por lo tanto le voy a dar más aceite para que comparta más aceite. Y a medida que tú compartes más, a medida que tú ores más, llega más aceite, llega más unción. La gente comienza a ser atraída, empiezas a ver los milagros a menudo, empiezas a escuchar los testimonios como nunca antes. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende con fuerza y con poder sobre tu vida. Ora por los enfermos. Ora por aquellos que están en necesidad. Yo te voy a decir una cosa. El resultado de orar por los enfermos no te pertenece a ti. A nosotros es que nos pertenece el ser obedientes. Y Dios lo sana. Yo recuerdo una de las primeras veces cuando oré por un enfermo, yo no sentí un poder así sobrenatural. Yo sentí que tenía que orar por esa persona. Fui y le impuse la mano. Es más, esa persona era mi mamá. Yo me iba a predicar y el Espíritu Santo me dijo, tu mamá tiene un dolor en su hombro por más de 2 meses y ha ido al doctor y tú lo sabes y no has orado por ella, pero vas a ir a decirles a ellos que oren por los enfermos. Me di la vuelta en el carro y regresé. Mamá, necesito orar por ti. Ven, le puse la mano en el nombre de Jesús. Yo iba muy apurado, pero dije, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a este brazo, a este hombro, que vuelva a su normalidad. Le ordeno a este cuerpo que sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Yo no le pedí que fuera, yo le ordené, porque así habla la fe. Entonces me di la vuelta, me fui y ella se aventó una siesta. Cuando despertó, estaba sorprendida, porque el dolor que había tenido por más de 2 meses desapareció en un momento. ¿Por qué? Porque Dios busca a alguien que comparta el aceite. Comparte ese aceite del Espíritu Santo con el mundo. Quiero que te pongas en pie.